Buenas tardes, mi nombre es Nelly Romero Rodríguez. A continuación voy a presentar mi línea del tiempo referente a los antecedentes históricos del derecho mercantil y la evolución del comercio. Hablaremos entonces de los antecedentes sobre el derecho mercantil y la evolución del comercio. En esta parte encontraremos la evolución del comercio, en la parte de arriba encontraremos los antecedentes del derecho mercantil. En la época prehispánica, tenemos que fue difícilmente decir que existía el derecho mercantil en México, puesto que la conquista desapareció todo dentro del sistema colonial. Entonces, después de eso nos pasamos a la edad antigua, que en la edad antigua encontramos que el origen del comercio tenemos que se remonta a los finales del novicio, cuando se descubrió la agricultura, y así llegó un momento propio para que el comercio se fortaleciera. Entonces surge ese fenómeno que es el trueque, que en sí no se puede ser calificado como algo mercantil, pero tiene como consecuencia lo necesario del comercio, que esto nos lleva al derecho mercantil. Entonces encontramos también las leyes rodias, las cuales se constituyeron en una recopilación de un conjunto de usos sobre el comercio marítimo, y que las mercancías del comercio de pago resultaban ser un poco prácticas, que por ello se fueron optando por intercambio de metales preciosos. Entonces en el derecho romano no hay una norma específica de comercio, que el pretor adopta la norma que según las necesidades, como la chazón. Entonces, eso sucedió en el año 475 a.C. En el 600 a.C. es cuando aparecen las primeras monedas de carácter oficial, y que surge así el comercio, el cambio por el cambio, y conjunto a la figura del laborador, del carpintero, y todo eso se fue dando el hombre como comerciante. Entonces empezaron a emprender las primeras sociedades capitalistas, y como consecuencia de esa tarea de realizar cambios entre distintas unidades económicas, se asume la manera de especializar a una persona cuya actividad económica consistía en un factor del trueque. Eso termina la época de la antigua también en el 476 después de Cristo. Entonces nos pasamos a la Edad Media, que es donde en cuanto al comercio, en este periodo empiezan a surgir importantes rutas de comerciales para transportar altas demandas en Europa, los bienes, etc. La necesidad de organizar las entidades por los comerciantes en un inicio con los mercantiles, y que se crean rutas, como lo mencionamos, de importación muy frecuentes, y que en ese tiempo Antonio promulga la ley Lex Roman 6 en el 506, entonces después de Cristo, y las redes comerciales y de capital europeas se consolidan con un flujo de oro proveniente en América del Sur, fortaleciendo el crecimiento de Europa y el surgimiento de grandes bancos en Europa. Y así como el consulado del mar en el siglo VII, las primeras monedas acuñadas. Ahora, a finales de la Edad Media, surge la banca como establecimiento monetario que facilita a mucho el comercio. Y la era de los descubrimientos, que es la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India, propició el descubrimiento de América. Ahora, pues, después de que para que se diera el comercio, tenemos que aparece el surgimiento del derecho mercantil en la Edad Media, en la cual la caída del Imperio Romano del Occidente vino a agrupar acciones de seguridad social crecidas por los bárbaros y actividades comerciantes. La restauración de los tribus comerciales fueron recopiladas, el comercio surgía de consecuencia de las cruzadas. No solo había vías de comunicación en el cercano oriente, en la protección de intercambio, en el aspecto político, faltaban un poder que fuera fuerte para la ilustración, que pudiese dar las leyes de validez general en cuanto al mercantil. La primera fase del derecho mercantil encontramos que está constituida por las costumbres que desarrollaron a las mercadores, las fieras del medievales, una tribu de fiera que estaba compuesta de agentes que llegaban al lugar. La segunda fase del derecho, que es la evolución y los procesos que quedan en manos de las asociaciones comerciantes ante la ausencia del fuerte. También encontramos que se construyó en la época en la cual se define el derecho mercantil, porque ya tenemos que en la prehistoria, en la edad antigua, no existía el derecho mercantil, no se puede decir que existía, puesto que después, la consecuencia del comercio, se vino esto del derecho mercantil. Entonces, los gremios de comerciantes establecieron tribus encargadas de dirimir las controversias entre sus agremidos sin formalidades del presidio. Entonces, esto es un derecho de común. Dice, las sentencias que indicaban los cónsules eran firmes y ejecutorias para que pudieran integrados por los comerciantes. El poder político dio lugar a las personas que se dedicaran a una misma actividad y que se agruparan para la protección de estos hechos, intereses comunes que tenían. Los caracteres de este derecho es que se encuentran en el origen de muchas instituciones comerciales contemporáneas. A consecuencia, entonces, que la formación del derecho mercantil explica que fuera un procedimiento de un derecho subjetivo cuya limitación se limita a clases solamente comerciales. Entonces, las corporaciones eran administrativas por uno o más cónsules asistidos por un consejo de ancianos, que en ese entonces, los textos del Corpus Juris Civilis tenían el derecho del germénico, sobre todo el aspecto procesal, integraba el sistema jurídico. Encontramos también que las fieras también tuvieron lugar en esa época, donde los comerciantes de distintas regiones podrían exhibir sus mercancías, y existió esta de comprar y vender, y que desde el principio se introdujo un elemento objeto, que es la referencia al comercio, pues es la jurisdicción mercantil que se sometía, sino a las cosas que tenían en conexión al comercio. El elemento del objeto de las comercialidades de la relación que se dio la base para cumplir el ámbito del derecho mercantil, y la aplicación del campo de este derecho fue acompañada de otras en su principio que solo consideraban como tal la compra de mercancías, pero poco a poco fue evolucionando. Entonces aquí nos pasamos a una pausa donde abrimos sobre el derecho romano, que en el derecho romano, pues las características del derecho romano prevalecían la buena fe, el reconocimiento de usos mercantiles, que rigurosos procedimientos para la ejecución de las deudas. Entonces tenemos que no tuvieron un cuerpo especial de reglas en ese entonces de carácter comercial, por cuanto a la base de la práctica de los orígenes de Roma hasta su extinción. El actions institutoria permitía que reclamaran al dueño de una negociación mercantil el cumplimiento de las obligaciones que contraías a la persona. Entonces, el accio
recatoria se daba contra el dueño de un buque que para el cumplimiento de dichas obligaciones contraídas por el capital. Entonces, en el sistema de derecho romano encontramos que las normas aplicables al comercio, pero no una distinción formal entre lo civil y lo mercantil, y trató de regular las relaciones entre los propios romanos, así como las relaciones entre romanos y asimismo los pueblos extranjeros y externos al imperio. Y todo este tipo de legislación hace referencia más al derecho civil actual que hoy conocemos que al propio derecho mercantil en ese entonces. Y el surgimiento del esclavista, de las relaciones entre amo y esclavo, no eran jurídicas, sino que se hacían circunstancias del aspecto administrativo y de contabilidad, porque las relaciones entre los romanos y extranjeros se extinguieron por el ius gentium. Entonces, la adaptación que le permitiera satisfacer los requerimientos de simplificar pues la rapidez del tráfico de mercantil, el pretor fue revestido de facultades legislativas para que permitiera adaptar las instituciones jurídicas. En Roma se encuentran documentos que reflejan la existencia de las verdaderas instituciones mercantiles como la banca, y también existieron diversas acciones que tales como la ejecutoria de las institutorial de la receptiva. Bueno, entonces aquí nos pasamos al inicio de la Edad Moderna, en la cual ahora en ese entonces el comercio se apodera de las nuevas figuras de reconocimiento comercial como el mercado, el dinero, la mercancía. Existía un sistema feudal en el siglo XIV, perdón. Los reyes católicos confieren a la Universidad de Mercadores para tener su jurisdicción en el año 1494 en España, las ordenanzas de Sevilla en 1510, los mercadores de la Ciudad de México constituyen su propia universidad en 1581, las ordenanzas de Bilbao. En cuanto hace referencia ahora al derecho mercantil, tenemos la actividad legislativa en la Edad Moderna, que a la decadencia de los gremios de Mercedes habían llegado a asumir en todo su plenitud facultades propias para el poder público que tenía. Entonces, la manifestación más importante de la actividad legislativa en materia mercantil antes de la Revolución Francesa es que constituyeron las ordenanzas llamadas del Colobart sobre el comercio terrestre, que eso fue, y el marítimo también, encontramos en el año 1673 y 1681. En este código de derecho mercantil que fue revolucionando, encontramos el Código de Derecho Mercantil que se realiza en actos de comercio y no de cualidades de comerciantes, lo que determina que la competencia de los tribunales mercantiles y la aplicación de dicho código. Entonces, esta actividad crecía de normas jurídicas es resumida en no solo integridad para el Estado, como es las leyes adecuadas para el comercio, que lo sitúan en un código. Entonces, en la Nueva España tenemos que como era natural se imitaran pues las instituciones jurídicas comerciales de la metrópolis. Los mercadores de la Ciudad de México constituyeron su universidad en ese entonces. Entonces, en 1510 la legislación mercantil surge de las ordenanzas de Sevilla, de las leyes expedidas para los monarcas. Encontramos que el 20 de noviembre de 1595 Felipe dispuso la creación del consulado y la Universidad Comerciantes en Lima, que pues para esto nos lleva a las ordenanzas del consulado de las universidades de mercadores en la Nueva España, que fueron promulgadas por Felipe II en el año 1604. Después de 49 ordenanzas sancionadas por Felipe IV, en 1627, relativo a las organizaciones comerciantes, establecieron la jurisdicción consular, que los primeros de esas ordenanzas atenuó el carácter predominante subjetivo hasta que pues había tenido un derecho mercantil a someter las competencias de los tribunales del comercio a los conflictos relativos. La legislación mercantil supera las ordenanzas de Bilbao, que las vimos anteriormente mencionadas en cuanto a la revolución del comercio. En las leyes expedidas por los monarcas encontramos que se creó el consulado de Guatemala, con lo cual es cercano a la jurisdicción que tenemos en México. En las organizaciones de comercio terrestres, como fueron las expedidas por el rey Luis XIV de Francia, que le hacen llamar el Rey del Sol, las ordenanzas de comercio marítimo, las leyes expedidas por Luis, el Rey del Sol. Después encontramos que la influencia de la Ilustración en el derecho mercantil, pues las ideas de la Ilustración dieron lugar a un movimiento de la enciclopedia en cuanto a la Revolución Francesa de ese año. En 1804, Napoleón expide el Código Civil. Asimismo, después Napoleón expide el Código Civil Mercantil. Encontramos que Napoleón expide ese código de procedimientos también penales y un código de procedimiento penal, y la Nueva España comienza a ser independiente. México es reconocido como país independiente. Esto es referente a México. Y la Revolución Industrial provocó los efectos del derecho mercantil. Estos implica la satisfacción de la producción de intercambio de bienes y servicios. En 1824 se suprimen los consulados y se dispuso los juicios mercantiles. Las tribunales de minería de ese año hasta 1826. Santana fue derrocado por los liberales y el Código de Lares perdió su vigencia. El Código Español de Sáenz de Adino en España, que satisfacía las necesidades mediante la expedición que fue promulgado en el año de 1829. El 7 de mayo de 1832 se dio una ley sobre derechos de propiedad. En 1842 se dedicó el reglamento para los corredores, que vino a ser derogado el 3 de julio de 1854. Se promulgó un decreto que derogaba algún artículo de las ordenanzas de Bilbao. En 1853 la ley sobre bancarrotas se reguló de manera completa. Y ahora pues esto es referente ahora a la edad contemporánea. Desde aquí empezamos hasta acá, todavía no terminamos. Entonces, en 1890, a partir de ese año, el Código de Comercio de 1890 es código vigente que está hasta nuestros días. El código germánico es muy importante en el Código de Comercio para el Imperio Alemán, porque entró en vigor en 1900
abrogado al que se había expedido. En el siglo XX, el derecho mercantil experimenta un cambio particularmente profundo y es considerado el capitalismo y el comunismo como sistema económico. En 1829 se publicó el proyecto para un nuevo Código de Comercio, que redacta por una comisión nombrada por el entonces la Secretaría de Industrias de Comercio y Trabajo. En 28 de agosto de 1934 se rige también la materia de mercantil, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Ilimitados de Interés Público. En 1934 promulgada la Ley de Instituciones de Seguros de Contenido primordialmente administrativo. El 30 de diciembre de 1939, la ley que establece requisitos para la venta del público de acciones de sociedades anónimas, casi derogado de modo táctico la Ley de Mercados de Valores en 29 de diciembre de 1974. El 2 de mayo de 1941, la Ley de Comercios y de Industria existe, y el 3 de mayo de ese año la Ley de Instituciones de Crédito con muchas normas de carácter administrativo. En 1955 la Ley de Sociedades de Inversión fue publicada en el Diario Oficial, y el 21 de noviembre de 1963 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Navegación de Comercio Marítimo. La palabra desapareció de la legislación mexicana en 1963 y en entrar al vigor la Ley de Navegación de Comercio Marítimo. En 1970, el Código de Comercio, el título tercero del libro primero relativo a los corredores, fue formulado de nuevo en virtud de que fue publicada en el Diario Oficial. En 1964, la Ley de Navegación de Comercio Marítimo, sus reformas fueron publicadas igual en el Diario Oficial de la Federación. Fue abrogada por el público en 1985. Como consecuencia, como conclusión, más que nada, la evolución histórica, pues, ha atendido de manera que cada derecho positivo enfoca en la regulación de diferentes relaciones comerciales. En cuanto nos regresamos a la evolución del comercio, en cuanto a la Edad Moderna, que encontramos que en 1808 el Código de Comercio francés es un acontecimiento importante en la historia del derecho mercantil, que fue promulgada y que entró en vigor en 1808. La promulgación por Napoleón del Código de Comercio en 1808, ya mencionada, surgió la Revolución Industrial en el siglo XX. El Código francés surgió pues en tendencia desde un principio de todo derecho mercantil, que amplió su campo en la aplicación y se hizo una extensión del comercio. Se propone la unificación del derecho privado para dejar de dividir el derecho civil y el derecho mercantil en el siglo XIX. Acá era el siglo XIX, perdón. El auge del comercio mexicano durante el Porfiriato de 1876, gracias al ferrocarril, las mercancías son transportadas económicamente a todos los puntos de consumo en 1840. Y pasamos a la edad contemporánea en cuanto a la evolución del comercio, y tenemos que la globalización del comercio es la tendencia de la creación de las zonas de libre comercio a nivel internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de bajar costos de producción con el fin de dar a la habilidad del productor de ser competitivo en un entorno global. En la era de la tecnología, pues la tendencia de la compraventa de productos y servicios a través de los medios electrónicos fue evolucionando hasta las fechas actuales. El 5 de febrero de 1991 encontramos como ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, la edad contemporánea es hasta nuestros días. Inicia en 1789. Bueno, pues ya para terminar, y como conclusión de mi parte sobre la realización de este trabajo, que hablamos sobre los antecedentes históricos del derecho mercantil y la evolución del comercio, considero que es importante conocer, pues, los antecedentes del derecho mercantil, más que nada, porque es quien regula la actividad económica, pues, del comercio y de los comerciantes, ¿no? Y que es importante saber que antes de que existiera el derecho mercantil existía el comercio, ¿no? Y cómo fue creciendo y evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Y que esto se dio a través de una manera del cambio por el cambio, ¿no? El trueque en época de la edad antigua. Entonces es importante saber cuál fue el origen y el por qué existe una regularización de dicho acontecimiento, como es el derecho mercantil, ¿no? Entonces, no sé, traté de explicarlo lo mejor posible. La verdad me puse un poco nerviosa, tengo que admitirlo, pero creo que es algo nuevo, pero la verdad considero que fue una buena actividad, ¿no? Pero sí, entonces es importante conocer la evolución que tiene el comercio y cómo sigue evolucionando, ¿no? Cómo ahora hay el comercio electrónico, ¿no? Es increíble, ¿no? Y es bueno conocerlo. Pero pues eso es todo de mi parte y pues espero que les haya gustado y es mi mayor esfuerzo y muchas gracias.